Vamos a hablar del punto de quiebre en nuestros sueños. ¿Por qué en nuestros sueños? No sé, yo no sé si usted ha tenido o tuvo el año pasado quizás una expectativa diferente del año 2020. Yo recuerdo que el año pasado, más o menos en el mes de noviembre, finales de noviembre, diciembre, Dios me habló sobre que el 2020 era un año de expandir la visión, ¿no? De abrir más la visión, de tener vista clara, ¿no? Y por lo general cuando uno escucha algo así, uno puede llegar a entender y bueno, que va a ser que todo va a estar espectacular y todo va a estar bien. Pero la realidad es que cuando tú hablas de visión clara, cuando tú hablas de 2020, que fue cuando predicamos en ese momento, cuando hablamos de esa visión clara, se refería a que tuviéramos claridad al momento de los obstáculos. Véanlo así, si usted está manejando un vehículo y usted va en una carretera donde hay muchos baches, ¿verdad? O huecos en la vía, tú empiezas a darte cuenta que necesitas tener una visión clara para poder esquivar esos baches. Recuerdo una oportunidad que tuve la oportunidad de viajar a Mérida, en una época que había muchas lluvias en la zona y había muchos derrumbes. Y en ese viaje a Mérida nosotros fuimos por la carretera, yo conozco un poco Trujillo. Entonces cuando agarré esa carretera me metí por vía Boconó, y esa carretera es una carretera pura montaña, y para caer hacia Boconó, de Trujillo hacia Boconó, y después bajar hacia Barinas y caer por el páramo, ¿no? Por Santo Domingo del Páramo. Recuerdo que esa carretera, la carretera en Boconó, había una neblina tan densa que no podíamos ver a más de 1 metro del vehículo. Y este tema de tener visión me recordó eso, ¿no? De que tú no puedes avanzar más de lo que estás viendo con tus ojos físicos, y cuando estamos hablando de ojos espirituales y de fe, te lleva a que tienes que avanzar aunque no veas, ¿no? Por eso que la visión clara nos lleva a buscar la visión de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y ya eso quiero que hablemos hoy en este cierre de la prédica del punto de quiebre en nuestros sueños. Porque seguramente todos nosotros, o sea, la humanidad entera no tenía el plan para este año como va. O sea, seguramente había metas, sueños, proyectos, planificaciones que estaban preparados con esfuerzo e ilusión, ¿ok? Y de repente todo se cayó, ¿cierto? Surgió, bueno, sé que escuchan en Santiago. Estamos en el Día de los Niños, ¿ok? Así que mis hijos están aquí al lado, están acá conmigo predicando. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ya 19 de julio del año 2020, y quizás a esta fecha usted puede pensar que ya no podemos lograr este año lo que pensábamos lograr. Podemos llegar a pensar que estamos en una época del año que es que ya no vamos a lograr las metas que nos habíamos planteado, ¿no? Y lo que teníamos planificado se perdió. Por ejemplo, si usted iba a arrancar estudios, bueno, cerró la universidad, hizo la universidad o el curso, lo que sea, y si no abrieron cursos online, quizás no pudo arrancarlos. Dices, bueno, sabemos que hay que reinventarnos y todo esto, pero dices, bueno, ¿pero qué más hago, Señor? Entonces, de alguna forma u otra, sentimos que los sueños no se lograrán, que el negocio no va a mejorar, que el viaje que estábamos esperando jamás se va a dar porque no sabemos cuándo vayan a abrir los vuelos. Hay un país que quería regresar a su casa, y creo que viceversa, los que están allá que quieren regresar a nuestro país, por toda la situación mundial, ¿no? Entonces, es una sensación que se genera de que todo se acabó, pues. De que se acabó, de que bueno, ya no sé qué voy a hacer, no hay nada más que hacer, sino simplemente confiar. Y en parte es así, pero siempre Dios nos va a dar una palabra de esperanza. Una de las cosas que va a hacer en el Nuevo Testamento el Señor es que trae buenas nuevas. Las buenas nuevas no es más que esperanza de salvación.
tú nunca vas a poder ganar, si tú te gusta cualquier deporte, el que sea que te guste, tú nunca vas a ganar el partido o el torneo sin haberlo jugado. ¿Me entiendes? O sea, tú no te van a dar una corona, un trofeo, lo que sea, sin haber jugado. Ahí entra el asunto, ¿no? Si tú piensas que ya no hay más nada que hacer, entonces es porque piensas que ya te retiraste del juego. Ahora, si vamos a la palabra, al Salmo 65, versículo 10, dice lo siguiente, dice, empapas los surcos, nivelas sus terrones, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría. Pobladas de rebaños las praderas y cubiertos los valles de trigales, cantan y lanzan voces de alegría. Puedes ver aquí que quien se encarga de nivelar nuestra vida es Dios, es el Señor. Por lo tanto, puede haber una situación muy mala, porque si ves que dice aquí, empapas los surcos, nivela los terrenos, o sea, para empapar los surcos tiene que llover, quizás hubo sequía en la tierra y se surcó, ¿no? No sé si lo ha visto, se ha visto quizás sequía en la tierra y se surca y por supuesto se ve resquebrajada. Para que eso suceda tiene que llover. Dios va a hacer que llueva bendiciones, Dios va a hacer que los surcos se empapen, que se rellenen y además los va a nivelar, ¿ok? Entonces, dice, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Renuevo es todo lo nuevo, lo que va a brotar de allí. De una tierra que quizás está resquebrajada o que tú consideras un sueño que está resquebrajado en tu vida. Entonces, Dios bendecirá nuestros renuevos. Eso es lo que dice este salmo. Dice, y además dice, Dios, tú coronas el año con tus bondades. Entonces empezamos a romper un poquito el aspecto de pensar que este año va a culminar bien por lo que podemos hacer nosotros o no. ¿Ok? Cuando realmente quien corona el año, cuando realmente quien empapa los surcos y nivela los terrones de la tierra, es el Señor. Entonces, empezamos a pensar con una lógica humana, con una mentalidad de que es que ya no hay tiempo, de que es que ya no vamos a hacer nada, de que es que se perdió el tiempo. Entonces, quiere decir que aún en medio del desierto, aún en medio de la sequía y del aparente resquebrajamiento de los sueños de nosotros, Dios nos llenará de alegría. ¿Ok? Entonces, te das cuenta que es necesario volver a soñar, es necesario retomar lo que veníamos soñando. O sea, ¿por qué? Porque simple y llanamente esto es un lapso de tiempo del año. Entonces, es decir, si ves desde el punto de vista deportivo, se acabó el primer tiempo, se acabó la mitad del partido. Entonces, mañana arranca un segundo tiempo. Mañana arranca la otra parte del partido. Entonces, hay que remontarlo, pues. Si usted alguna vez ha practicado deporte, usted me entiende. Mira, vamos perdiendo. Estamos en el minuto, faltan 5 minutos para que salga el partido y estamos perdiendo por 2 goles. Hay que meterle el pecho, hay que correr duro, hay que jugar, hay que aguantar. ¿Ok? Entonces, el año no se ha terminado aún. ¿Ok? Quiere decir que el favor de Dios aún no se acaba. Que Él es quien corona nuestro año. Entonces, recuerde que la palabra enseña que Dios hace nuevas sus misericordias cada día. Entonces nosotros quizás estamos afanados porque qué pase de aquí a diciembre cuando todavía no hemos terminado de pasar el hoy, que empezamos a darnos cuenta que necesitamos tener los pensamientos de Dios, y a veces las situaciones adversas que nos suceden están dentro de la planificación de Dios para llevarnos a un punto. ¿Ok? Entonces, usted no puede pretender que las cosas van a terminar de ser bien, pero usted no juegue el partido, que usted no dé la milla extra. Fíjense que dice Salmo 38. Antes de entrar al Salmo, algo que les iba a decir, eso me recuerda mucho cuando mis hijos están comiendo. Mira, vamos a comer ahorita el desayuno. De una vez te están diciendo, papi, ¿qué vamos a merendar?
Yo dije, hijo, pero termina de comerte el desayuno y en la tarde vemos que vamos a merendar. O sea, entonces nosotros tenemos, eso es un tema muy de nuestra naturaleza, del ser humano, ¿ok? O sea, ni siquiera hemos terminado de hacer o de comer con lo que tenemos al momento y estamos pensando que vamos a comer mañana o el otro mes o en diciembre. Entonces, cuando la Biblia nos enseña que cada día tiene su afán, ¿ok? Entonces, Salmo 38:9, ante ti, Señor, están todos mis deseos, no te son un secreto mis anhelos. Dice, late mi corazón con violencia, las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apaga. Uno no sé si usted ha tenido algún anhelo o algún sueño o es como una ansiedad totalmente, pero eso es como cuando usted tiene un proyecto, algo que lo inquieta, pero es que no siquiera lo deja dormir y usted pensando, bueno, vamos a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, que eso es más absurdo y más tonto, porque eso ni descansa, ni planifica, ni hace nada, o sea, eso no. Entonces, pero la realidad es que cuando tú tienes ese sueño, Dios lo sabe. ¿Y saben por qué? Porque la palabra enseña que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, ¿qué sucede? Si Él puso ese sueño en tu corazón, si Él puso ese anhelo en tu corazón, no creas tú que es que Dios es mentiroso. Entonces, como no se dio quizás en el tiempo que tú esperabas, entonces, no, de eso no. Pero espérate, si fue Dios quien te lo dijo, si fue Dios quien lo puso en tu corazón, entonces se va a cumplir. Ahora, tienes que tener paciencia en los tiempos de Dios. ¿Ok? Entonces, quiere decir que para Dios nuestros sueños son importantes. ¿Ok? Ahora, tú me dices, bueno, pero ya va, ¿cómo es eso? Entonces yo sueño, no sé, ser un rockstar, o sueño ser un futbolista famoso, o sueño ser un empresario, o sueño ser un artista plástico, y eso no tiene que ver con Dios. Pero la realidad es que sea lo que sea que tú estás haciendo, tú puedes predicar de Dios, tú puedes hablar de Dios, tú puedes hacer que Dios esté en medio del asunto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una persona que yo sé que lo han escuchado, lo han leído, que fue un soñador. Y ese fue José. José, el de Egipto, ¿saben? Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál fue uno de los sueños que Dios le mostró a José? El primero fue que le mostró que su familia se inclinaría ante él, a darle reverencia. Que eran las espigas y que las otras espigas se inclinaban más delante de la espiga del que estaba erguida. O sea, que se inclinaba, y después el sol del sol y la luna, ¿verdad? Entonces, él pensaba, José, ahora vamos a entrar un poco en la mente de José. Él pensaba que ese llegara a ser su sueño. Ese era el sueño. Él pensaba, bueno, ese es mi sueño, ese es mi anhelo, esa es mi meta. Que mi familia se humille ante mí, o sea, me honre. ¿Ok? O sea, yo ser el que mande. Pero no, porque resulta que para poder llegar a ese punto, tuvo que existir un punto de quiebre en ese sueño. ¿Ok? Para que él entendiera que fue Dios el que puso eso. O sea, que Dios fue el que había puesto ese sueño. Ahora, vamos al libro de Génesis 37, versículo 19. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo de esta cisterna, en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Vemos que los hermanos dicen, bueno, ahí viene el soñador, ahí viene este iluso, este que se la pasa soñando. ¿Cuántas veces quizás has escuchado eso en tu vida? ¿Cuántas veces has escuchado, no, tú no vas a lograr eso? Tú no vas a lograr esa carrera, tú no vas a lograr ese negocio, tú no vas a lograr mantener a tu familia estable, tú no vas a lograr ser exitoso y profesionalmente hablando y económicamente hablando, tú no vas a lograr tener salud, tú no vas a lograr adelgazar los kilos que tienes de más, tú no, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo has escuchado? Tú no vas a lograr conseguir un esposo, una esposa. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Y a veces no de la gente, a veces no de los hermanos en la iglesia, de tu familia, de tus amigos. Entonces, muchas veces, tú mismo, incluso con tus propios pensamientos, y por supuesto, y si añadimos al enemigo y a Satanás hablándonos, ese menos te va a decir que vas a lograrlo. Entonces, tú mismo a veces, mentalmente, te echas en la cisterna y decís, no, eso se lo comieron unos animales salvajes, vamos a ver, ese sueño no va.
Entonces, los hermanos vendieron a José. Los hermanos lo vendieron. Pero Dios le dio gracia. Y ahí es donde tenemos que empezar a caminar nosotros. Porque no se trata de que tanto tengamos o de qué podamos hacer, sino de la gracia de Dios que podamos tener. Entonces, ¿por qué le dio gracia? Porque él llegó a ser el principal en la casa de Potifar. Para comenzar, ¿no? Él llegó a ser el principal allí. ¿Por qué? Porque todo lo que él hacía lo prosperaba. Dios lo prosperaba. Entonces, ¿qué pusieron? Bueno, vamos a ponerlo a él, dijeron allí. Tampoco son tontos, ¿cierto? Eso es para que tú veas que incluso el mundo reconoce la gracia de Dios. Incluso la gente que no tiene de Dios reconoce cuando en ti y en mí hay gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? José todo lo que tocaba lo prosperaba. Todo. Entonces, por supuesto, Dios lo estaba bendiciendo y Potifar veía eso. Entonces, ahora vamos a entrar al punto, a la mentalidad de José. Pues, listo, ya yo llegué, ya cumplí mi sueño. Ahora sí mi familia se va a tener que inclinar ante mí porque yo soy el segundo en la casa de Potifar. ¿Verdad? Listo, ya yo soy el principal aquí, pues. Ya yo soy el que mando aquí, después de Potifar, por supuesto, por eso digo el segundo. Entonces yo soy el que mando aquí y listo. Y quizá nosotros pensábamos lo mismo de este año, ¿o no? Este es el año es el que voy a hacer esto, este es el año que voy a lograr lo otro, este es el año que es que Dios me dijo que este es el año de mi cosecha. Y todavía puede serlo. Depende de qué es lo que llames cosecha. Ahora, pensábamos que este era el año, pero llegó el coronavirus. Llegó el COVID-19. Cuando nosotros vemos lo que le pasó a José en la casa de Potifar, ¿qué le pasó a José? Bueno, la mujer le gustó el hombre, trató de seducirlo y José marcó la milla, huyó, porque él sabía que, ojo, y no es que huyó porque, ay no, José, porque es que es santo, no, huyó porque él sabía su debilidad y sabía que podía caer en esas redes, ¿no? Ahora, pero lo cierto está que lo acusaron, la mujer lo acusó de que él lo estaba acosando. Por eso José pudo llegar a pensar, bueno, esto fue, mientras duró estuvo chévere, pero Dios hizo que prosperara luego de eso igual. O sea, ¿por qué? Porque él pudo haber llegado después que estuvo preso por el tema de la mujer de Potifar, de la esposa de Potifar, él pudo haber dicho, bueno, yo no voy a salir de aquí más nunca. O sea, yo más nunca voy a salir de aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, me acusaron de que yo estaba tratando de abusar de la esposa de mi jefe, de mi patrón. Y bueno, de aquí no salgo más. Pero resulta que Dios Dios seguía dándole gracia a él e hizo que en ese tiempo de prisión tuviera gracia y pudieran ver en él gracia. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que entender? Que cuando Dios decide bendecirte, cuando Dios decide bendecir nuestras vidas, nada lo puede parar. Nada. Entonces, quizás parecía ya un sueño roto para José, el hecho de eso que él soñó, de que su familia se inclinaría o que, bueno, él llegaría a ser alguien importante. Entonces, pero Dios seguía con él porque tenía el favor de Dios. Entonces, ¿pero qué estaba haciendo Dios con José? Lo estaba llevando a un punto de quiebre en su sueño. Lo estaba llevando a entender que ese sueño lo había puesto Dios y no era algo que nacía netamente en él. Si vemos el versículo 39, versículo 20 de Génesis, y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, dice la palabra, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Quizás hoy día mucha gente se siente que está en una cárcel, porque está en su casa, está aislado. Quizás te sientas aislado porque no estás haciendo aparentemente la obra, ¿verdad? Según lo que te dice la gente y según lo que te dice el sistema. Y te sientes que estás en una prisión. Y muchas veces esa prisión es más mental que física.
Porque la realidad es que a veces no tienes un problema, tienes provisión, tienes salud, tienes techo, y tú todavía te sientes que es que no puedes. Y empiezas a darte cuenta que aún dice, como dice el versículo 20, dice, y aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Aún en medio de esta situación que vivimos como planeta, en medio del coronavirus, en medio de la pandemia, aún medio que te sientas quizás encarcelado, dice, aún el Señor muestra su amor. Entonces, nosotros tenemos que confiar en lo que está haciendo Dios. Porque no podemos medir los sueños que quizás podamos tener por lo que hemos dejado de hacer o no en un determinado momento, porque Dios es quien controla las cosas. Entonces, como leíamos en el Salmo 65, o sea, Dios es quien rellena los surcos y los empareja los terrones. Quiere decir que José logró ganarse con mucha facilidad la confianza del guardia de la cárcel. O sea, ¿y qué hizo este hombre? Como vio que José tenía gracia, como vio que quizás era un hombre que estaba bendecido por Dios, lo puso a cargo de todos los prisioneros. Dígame usted eso. ¿Qué es eso? Bueno, hoy día quizás vemos en las cárceles el tema de los pranes y son los que mandan sobre los prisioneros, pero estamos hablando en este caso de un hombre que estaba siendo bendecido por Dios. ¿Ok? Y por supuesto estaba a cargo de los prisioneros y de todo lo que allí pasaba. ¿Ok? El versículo 23 dice, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que le dejaba en sus manos. Eso está tremendo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuando realmente tú te das cuenta que tienes gracia de Dios y que realmente la gente logra confiar en ti? Cuando a ti te entregan algo y esa persona ni se preocupa y dice, no, eso está bien, porque eso está bien cuidado, porque esa persona lo está cuidando, porque Dios bendice a esa persona. ¿Verdad? Entonces, ahora, la cuestión está que tú y yo tenemos que buscar esa gracia. Y esa gracia no se va a conseguir ni se consigue tratando de hacer cosas, tratando de lograr metas y sueños y estudios, y haciendo obras y quizás ayudando a la viuda, al huérfano necesitado, que la palabra nos enseña que debemos hacerlo, que la palabra nos enseña que debemos dar las buenas nuevas, sí. Pero la gracia se halla es buscando de Dios, en intimidad. Hay un punto que tenemos que entender. Que Dios, cuando tú tienes favor de Dios, Dios hará que tu nombre sea recordado por las personas correctas. Yo no sé si a usted le ha pasado. Quizás usted está orando por una situación personal. No sé, provisión, no tiene comida, quizás necesita ayuda con algo, quizás necesita un consejo, quizás necesita simplemente que lo escuchen. Y usted está preocupado y está orando por eso. Y de repente lo llaman, ¡pum! Mira, hola, soy fulanito, tú sabes que estaba pensando en ti, quería saber cómo estabas. Y ¿le ha pasado? Si le ha pasado, déjeme decirle que esa es gracia de Dios. Déjeme decirle que Dios le recordó su nombre a esa persona. A mí me ha pasado muchas veces orando, a veces ni siquiera orando, a veces haciendo otra cosa. De repente me viene a la cabeza un nombre, fulanito. Déjame llamarlo, pues, ¿qué pasó? Déjame ver cómo está. Entonces, lo que pasa es que a veces no entendemos esa gracia. E incluso cuando viene, por supuesto, esa ayuda de parte de Dios, queremos caer en el orgullo. Entonces, no, ¿cómo estás? Bien, todo chévere. Y por dentro así, un ojo feliz y un ojo llorando. Entonces, podemos ver que Dios hace esas cosas. Dios pone en la mente de la gente correcta tu nombre, tu necesidad, lo que necesitas, lo que tú puedes hacer. ¿Ok? Entonces, vemos que en la historia de José, José interpreta los sueños del copero y del panadero del rey. Entonces, el copero fue perdonado, ¿verdad? Pero el rey se olvidó de José por 2 años. O sea, él pasó 2 años más olvidado. Entonces, pero ¿qué pasa? Que Dios tenía un plan con eso. Entonces, cuando Dios tiene un plan,
Entonces es cuando llega tu nombre de Dios a la memoria de las personas. ¿Para qué? Para que se cumplan esos planes en tu vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un toque de la gracia y del favor de Dios es lo que nos puede llevar al otro nivel. ¿Cuánta gente quizás usted ha visto que se ha esforzado tanto en la vida, que ha hecho tantas cosas, que tiene tantos méritos por las cosas que ha hecho, por las metas alcanzadas, los títulos obtenidos, ¿verdad? Por las obras de caridad, las buenas obras que hace? Y aún así, usted ve como que no alcanza su sueño o su meta y se frustra y se siente como que no logró nada nunca. Y ni siquiera ve lo bueno que ha podido hacer o ha podido recibir de parte de Dios. Y eso no habla simplemente de que no ha habido ese toque de favor y de gracia. Cuando nosotros tenemos el favor y la gracia de Dios, solamente con ese toque ya nuestra vida va a otro nivel. ¿Ok? Y no estoy hablando, cuando estoy hablando de otro nivel, no estoy hablando de lo económico, es que ahora voy a ser rico. No, yo estoy hablando en el espíritu. Tú empiezas a ver las cosas como las ve Dios. Entonces por eso voy a lo que hablaba al inicio. Si hablábamos en noviembre y diciembre del año pasado que este es un año de visión 2020, que es un año de visión clara, estamos hablando que es un año que tú vas a empezar a ver las cosas como las ve Dios. ¿Saben? Les voy a hablar como personalmente, como pastor. ¿Saben qué me ha dado cuenta? ¿Qué me ha llevado el Señor a darme cuenta? Y lo he conversado, incluso con mi pastor, el pastor Pedro, lo hemos conversado. Nos ha llevado, y yo estoy seguro que no ha sido solo a mí, sino a muchos pastores, que nos hemos acostumbrado como iglesia a estar encerrados en el templo, en las cuatro paredes, porque es cómodo, porque es chévere, porque es bonito, porque nos sentimos unidos, porque estamos en hermandad, porque está la presencia allí. Eso es inconfundible. Pero la realidad es que nos hemos olvidado de cómo vivir como cristianos fuera de la iglesia. Entonces es como que lleváramos una doble vida, ¿verdad? Sin realmente evangelizar a nuestros vecinos. Y no me refiero a evangelizar de ser un evangélico fastidioso, de decir, hermano, arrepiéntete, aleluya, gloria a Dios, vas para el infierno si no te arrepientes. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de poder realmente llevar a la gente amor de Cristo simplemente con quien tú eres. Entonces, a mí en lo personal y a mi esposa, Dios nos ha venido mostrando eso durante estos 3 meses de pandemia. Porque vemos que nuestros vecinos, vemos que en nuestro entorno hay mucha gente con tanta necesidad. ¿Y sabes cómo se siente uno? Muchas veces egoísta, porque es que ni siquiera ha abierto la boca, porque uno lo que sale es temprano, porque es que voy para la iglesia, y llega en la noche porque vienes cansado, y ni siquiera te conocen. Pero cuando tú empiezas a tratar con la gente, cuando tú empiezas realmente, la gente se da cuenta que en ti está la gracia de Dios, como lo hizo con José. Entonces la gente empieza a confiar en ti y empieza a entregarte lo que tiene que entregarse. Entonces, por eso es que decía por eso es que es un tema de qué sueño, o sea, qué sueño tienes donde no ha habido el punto de quiebre en tu vida. O sea, yo les voy a hablar de un sueño personal, como pastor, como hombre de Dios. Yo anhelo ver a mi nación rendida ante Cristo. Una nación que honre al Dios verdadero, una nación próspera en todas sus áreas. En todas. Anhelo ver los hospitales vacíos porque Dios está sanando a la gente. Anhelo ver las cárceles vacías porque Dios ha cambiado los corazones de todos los criminales. Pero ¿saben cómo se logra eso? Nosotros de verdad siendo iglesia afuera. No aislándonos en nuestros templos. Y Dios nos ha obligado con esta pandemia a que salgamos afuera. Entonces me ha parecido a veces tan egoísta reclamos de personas que es que no me atienden, pastor. Ya va, y la gente que no conoce a Dios no necesita también palabra, ayuda, consejo, compañía. Porque es que yo me congrego. Sí, pero precisamente, si tú te congregas, ya tú tienes que saber cómo buscar de Dios. Ok, hagamos el trabajo juntos. Ahora, donde tú vives,
Háblale a tu familia, háblale a tus vecinos, reparte la comida, ayuda a quien puedas. Ayuda a quien puedas. Porque si no, no estamos poniendo la mirada en el Señor. Estamos siendo egoístas y es que yo quiero cumplir mi sueño, que me atiendan. Entonces, fíjense que le respondió José para que veamos un poco de la humildad de José. Génesis 41, 16 dice: no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Claro, estaban buscando a José, o sea, Dios puso en la mente, ¿verdad? Dice, te lo voy a leer rapidito. 2 años más tarde el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron las vacas hermosas y gordas. Ah, tenían hambre. Entonces, en ese momento, el faraón se despertó, pero volvió a dormir y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían en un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso, el faraón se despertó y se dio cuenta que era solo un sueño. Sin embargo, en la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón, entonces ahí está el asunto. Dios puso de nuevo en la cabeza del jefe de los coperos la vida de José, en un determinante momento. Porque le dice, ahora me doy cuenta del gran error que he cometido cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos. Nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los 2 tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. Dice, el faraón mandó llamar a José. O sea, el que Dios pusiera gracia en José, le haya revelado el sueño al copero, le haya interpretado el sueño al copero, y a pesar de que el copero se olvidó, Dios no se olvidó de José. Y aún así, él restituyó ese pensamiento en el copero. Entonces, dice, enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, que le dijo, tuve un sueño que nadie pudo interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Estás interpretando de forma correcta los sueños que Dios ha puesto en tu vida? ¿Lo estás haciendo? ¿No lo sabes? Ok, tienes que orar. Porque muchas veces te das cuenta que ya Dios puso el sueño. Que nuestro proceder y nuestra acción va a depender de cómo interpretemos ese sueño. ¿Ok? Y decía el versículo 16, que fue el que estaba leyendo, dice, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Entonces, vemos aquí que José era humilde. José era humilde. No, José no llegó así, porque yo soy el profeta de Dios Altísimo, ungido, el arcángel. No, decía, yo no soy, es Dios. Entonces, ahí comienza a quebrarse, a haber un punto de quiebre en los sueños de las personas, cuando la gente deja de reconocer que es Él el que puede, sino Dios. Tú quieres ser exitoso, vamos a hablar, no sé, quieres montar una empresa, chévere, pero reconoce primeramente que Dios es quien puede hacerlo, no tú. Tú quieres tener una familia estable, fortalecida, reconoce primeramente que tú por tus fuerzas no puedes, pero que Dios sí puede. Quieres tener una nación bendecida, una nación llena de gente que adora al Dios verdadero, que gente alabe a Jesucristo. Entonces deja de reconocer que tú eres el hombre, que es por ti que van a ser reformados, porque es por Cristo, porque es por el Espíritu Santo, es por Él y es por su iglesia, no solamente por una persona. Entonces,
tenemos que empezar a romper, a tener ese punto de quiebre en nuestros sueños para que Dios los haga realidad, porque no es que Dios no los haya puesto, ya Dios los puso. Simple y llanamente se trata de que tengas una interpretación correcta para que Dios ponga la gracia y seas bendecido. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, tú te empiezas a caminar en que no debemos perder nunca nuestra identidad, porque eso que hizo José y le dijo, no soy yo, yo no tengo tal poder, solo Dios. Entonces empiezas a caminar, a darte cuenta que tienes una identidad de hijo, una identidad, que yo hablé el jueves de eso, una identidad de hijo, una identidad de que tú eres bendecido por Dios. Entonces, no lo ves como que es que tú eres el súper ungido, sino que tú ves, no, yo estoy aquí por misericordia y por gracia. Gracias a Dios mío, es Él el que lo va a hacer. Entonces tú siempre, cuando la gente quiera venir a ti, tú lo vas a llevar es a Él. Y vas a decir, no, ya va, no soy yo, es Él. ¿Ok? Entonces, y siempre por supuesto van a llegar al Padre, porque si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, cuando la gente se le revela la verdad, ¿verdad? Para la redundancia, tienen el camino hacia el Padre y por supuesto tienen vida eterna. Entonces, vemos que cuando, a pesar de que José inició toda esta travesía siendo arrojado en una cisterna, ¿verdad? En un tanque para que supuestamente muriera o para venderlo. Entonces, mira cómo venía ya José, que ya estaba frente a Faraón. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que cuando tengas menos esperanza, cuando menos esperanza haya en tu vida de que tu sueño se cumpla, es cuando debe crecer tu confianza. Allí es que tiene que crecer tu confianza. Entonces, Dios llevó, después que le interpreta el sueño de Faraón y todo esto, Dios llevó a ser el principal de Egipto. Quiere decir que era el que mandaba después del Faraón. O sea, su único jefe era Faraón. Y Dios, por supuesto, pero, o sea, y aquí quiero romperle un poquito las cotufas, ¿verdad? Quiero ponerle un poquito de candela por aquí para que las cotufas empiecen a explotar. Dios puso a José, un hombre hebreo, un hombre del pueblo de Dios, como segundo en un sistema del mundo como el egipcio. Y ahí es donde Dios me ha venido mostrando y me ha venido hablando que nosotros como cristianos nos hemos acomodado tanto en las iglesias que es que nos creemos dueños de todo, dueños del mundo, porque estamos metidos en nuestros templos y tenemos congregaciones de 10.000, congregaciones de 20.000, congregaciones de 30.000, pero en el mundo no le hacemos ni coquito. ¿Por qué? Porque necesitamos que esos hombres, esos José, estén en los lugares de eminencia del mundo. Lo que pasa es que queremos llegar allí con nuestro propio conocimiento, con nuestros propios logros y nuestros propios méritos. Pero quien nos lleva allí y quien nos debe llevar allí es el Señor, más nadie. Porque dígame qué mérito tuvo José para llegar allí. ¿Cuál fue el mérito de José? Ninguno. Ninguno. Bueno, no voy a decir ninguno. Vamos a decir, fue obediente a Dios. Fue humilde. Pero la realidad es que quien hizo todo fue Dios. Dios lo vendieron los hermanos. Cuando llegó a casa de Potifar, Dios lo prosperó. Dios le puso gracia e hizo que todo lo que tocara prosperara. Por lo tanto, llegó a ser el primero en la casa de Potifar. Potifar lo metió preso por el tema de la esposa, de la mujer de Potifar. Dios hizo que en la cárcel tuviera gracia delante del jefe de la prisión, del guardia. Y lo puso a cargo de todo. Después, cuando metieron preso a panadero y al copero, cuando ellos soñaron, quien le reveló y le dio interpretación del sueño de ellos fue Dios a José. José pasó olvidado 2 años más. El copero se le olvidó. Y cuando pasó esta situación con Faraón, que el Faraón soñó de las vacas gordas y las vacas flacas, Dios trajo a memoria nuevamente en la mente del copero, cónchale, yo me olvidé de aquel muchacho que me había revelado, que me había interpretado el sueño. Y
y pudimos llamarlo para hablar con Faraón. Entonces, ¿qué pasa? Él llegó a ser, entonces le interpretó el sueño a Faraón y llegó a ser el primero en Egipto. Entonces vos le pregunto, ¿qué mérito tuvo José? Ninguno. José no hizo nada. Entonces todavía nosotros estamos en el 19 de julio de 2020 pensando que es que no vamos a lograr las metas porque no hemos hecho nada. Pero fíjate que es que quien hace todo posible es el Señor. Yo creo que eso te tiene que explotar la cotufa. Porque el mundo nos ha enseñado que tenemos que ser proactivos y hay que hacer. Y yo me he puesto a orar por eso. Y me he puesto a orar por el aspecto porque he notado que mucha gente creyente, no, es que tenemos que salir a hacer la obra, es que tenemos que hacer, es que tenemos que darle. Espérate, papá, Dios es el que hace. Si Dios te mandó, sal, haz lo que tengas que hacer, si Dios te mandó. Pero si Dios no te ha mandado, tú estás trabajando solo en tu fuerza y vas a querer que hagas una meta que para ti quizás va a ser imposible. Cuando Dios lo que te está diciendo es, confía. Cuando no tengas la esperanza, crece en esa confianza en Dios. Yo creo que eso no. Ojo, y no quiero decir con esto, es que bueno, que no, nosotros tenemos que estar de brazos cruzados y no. Yo no estoy hablando de eso. ¿Ok? Porque usted puede estar orando, usted puede estar visitando a la gente, intercediendo, ayudándolos con comida, ayudándolos con ropa. Claro, como Dios le ponga a usted en su corazón a hacerlo. Pero lo que nos va a llevar a entender esto es que eso no es lo que va a hacer que la vida se transforme de las personas, sino que Dios es quien transforma la vida de la gente, sino que Dios es quien cumple los métodos y los sueños y los anhelos de la gente. ¿Ok? Ahora, vamos a Génesis 45. Génesis 45, vamos a leerlo, yo se lo voy a leer desde el versículo 1. Dice, pues José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle, se quedaron en shock. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él le añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Ahora vamos a hacer una pausa allí. Y ahora fíjense lo siguiente. Muchas veces cuando nosotros tenemos una situación adversa, o cuando alguien nos tiró para la cisterna, o cuando alguien nos trató mal, nosotros somos incapaces de perdonarlo. Muchas veces. Somos incapaces de decir, oye, por eso que tú me hiciste, yo estoy bendecido hoy. Eso es lo que estaba haciendo José. O sea, él está diciendo, porque ustedes me lanzaron esa cisterna y ustedes me vendieron, Dios me llevó hasta aquí para salvar vidas. ¿Y cuáles vidas? Las vidas de su pueblo. Las de los egipcios y las de su pueblo. Entonces, eso me hace ver más aún que aunque la palabra enseña que este sistema, el mundo, es de Satanás, está dominado por Satanás, Dios sigue siendo soberano. Porque Dios usó el alimento de los egipcios, Dios usó la provisión que guardó Egipto para alimentar a su pueblo. Desde hace 2 años, la región está sufriendo, versículo 6, la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. Y fíjense que algo aquí del corazón de José. José, ya va, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Ahora, José no ahí se llenó de vanagloria y les dijo, viste que yo lo logré, yo sabía que podía, ahora pídeme perdón para darte comida.
¿Verdad que no lo hizo? Yo sabía que podía. Pero como José sabía que él no estaba allí por mérito propio, él dijo, Dios me puso aquí para salvarlo. Y también Dios tenía que conocer el corazón de José. ¿Ok? Entonces, dice, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Hago otra pausa allí. Fíjense que muchas veces cuando caemos en las estructuras religiosas en nuestra mente, entonces decimos, no, eso es del diablo, no, usted no puede estar ahí porque es que eso no es de Dios. ¿Y si fue Dios el que lo puso allí? Si fue Dios el que lo puso usted allí, en lo que sea que usted haga. Vamos a hablar, por ejemplo, empleados públicos, gente de gobierno, agentes de seguridad, y usted ve lo que pueda suceder, corrupción, lo que sea, y usted dice, no, es que yo me voy a ir porque es que ahí hay mucho pecado, y eso no es de Dios, y por eso yo decidí irme. ¿Y si fue Dios el que lo puso usted allí, y usted no ha interpretado bien el sueño? ¿Me entienden? Entonces, versículo 9. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén cerca de mí con tus hijos y tus nietos y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí porque aún quedan 5 años más de hambre, de lo contrario tú y tu familia y todo lo que pertenece caerán en la miseria. Y ahora aquí él puso, en este preciso instante, se hace realidad el sueño que tuvo José al inicio. Porque en este momento la familia de José, su papá y su familia, tenían que tomar la decisión de si se inclinaban o no ante él. Entonces, fíjense que entonces Dios cumplió el sueño que le puso a José. Solo que no fue como José creía. No era como quizás él pensó. Él no se imaginó que iba a estar preso con el tema de Potifar. No se imaginó que quizás iba a tener ese don profético y iba a estar revelándoles a sueños a capa y espada a todo el mundo, y que llegara a ser el gobernador de Egipto para poder hacer eso. Entonces, te das cuenta que también requirió de parte de la familia de José reconocer. Y te voy a decir esto: cuando Dios cumple los sueños en tu vida, cuando Dios cumple lo que te ha dado, lo que ha hablado y lo que ha dicho para tu vida, al mundo y al resto de las personas no le va a quedar otra cosa sino reconocerlo. Porque van a decir, no, pero es que él no pudo hacerlo por él. Definitivamente fue Dios. Nos damos cuenta que necesitamos entender que los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Siempre van a ser mejores. Es decir, nosotros tenemos que dejar de pensar en nuestros sueños y empezar a pensar o pedirle a Dios, Señor, muéstrame tus planes para mí. Muéstrame tus planes para mí. Ay, es que yo quiero hacer esto, yo quiero viajar, ok, pero muéstrame los planes. ¿Quieres viajar? Entonces yo te voy a decir, ok, puedes viajar, pero cuando viajes vas a hacer esto. Ay, es que yo quiero ser exitoso y montar una empresa y ser millonario. Ajá, ok, cuando seas millonario, pero cuando seas millonario vas a ayudar a esta persona, a fulanito. Entonces, tiene que ser con un propósito divino, con un propósito de reino. Entonces, tal vez nuestros sueños tendrán un significado distinto ahora. No estoy diciendo que sean diferentes, sino que van a ser pensando más hacia los demás que hacia ti mismo. Y vas a darte cuenta que dices, wow, ya va, he sido egoísta en esto. Yo he querido esto para mí. Nosotros podemos creer tener un plan excepcional, podemos creer tener, ya planificado una ruta de vida y decir, bueno, no, con esto voy a lograrlo. Con esto, hola Joana, Joanny, Tiri, si está por ahí, abrazo. Dayana, Luis, Joan, Janine, feliz día del niño. Pero ¿qué pasa? A mí en lo personal, hablándole ya un poco de testimonio personal, ¿sabes? Cuando
Como saben, yo soy graduado en ingeniería, ¿ok? Yo soy ingeniero en sistemas, pero una de las cosas que yo pensaba cuando estaba estudiando, o que es lo que llega a pensar uno muchas veces cuando está, no, es que yo estoy estudiando porque esto es lo que a mí me va a sacar de abajo, esto es lo que me va a hacer exitoso, esto es lo que me, ¿sabes? O sea, ya llega un punto que pones la carrera, la idolatras, ¿ok? Y por supuesto, con mucho esfuerzo, con muchas luchas, y cuando ya séptimo, octavo semestre, ya yo me rendí, porque las cosas se estaban poniendo apretadas en la carrera, difícil, ya empezaba la tesis, yo le dije a Dios, Señor, yo te entrego esto, o sea, yo te la entrego, pues. Y sí, créanme que se hizo tan fácil y tan rápido esos últimos 2-3 semestres, como decir, bueno, pero porque antes estaba luchando en mi fuerza, o sea, es decir, yo sacrifiqué, yo maté la carrera, la sacrifiqué. Ojo, y no es porque Dios no me haya dejado ejercer, Dios me ha permitido ejercer, claro que sí, pero la realidad es que mi visión fue diferente. Ya mi sueño no era igual, mi sueño no era porque esto me va a beneficiar a mí, sino cómo beneficio yo con esto a otros, cómo ayudo yo con esto a otros. Entonces, cambia el pensamiento, te cambia el pensamiento realmente. Entonces, por eso les decía que quizás los sueños de cada uno empiezan a tener nuevos significados, no porque sean diferentes, sino porque vas a empezar a dejar de pensarlo hacia ti y vas a decir, bueno, con este sueño que yo tengo, ¿cómo ayudo? ¿Cómo doy hacia los demás? O sea, ¿qué hago para cumplir la voluntad de Dios en medio de mi sueño? ¿Me entienden? Entonces, y algo que les quiero dejar claro, que quizás no lo han entendido con esto que hemos hablado hoy de José. Es probable que lo que te haya tocado vivir en el pasado, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, pero es muy probable sea para bendecir a quienes te rodean. Lo que vivió José no fue nada bonito. O sea, que sus hermanos lo envidian, sus hermanos hicieron pasarlo por muerto, lo vendieron, le dijeron a papá que se lo habían comido los animales, y después llegó como esclavo, porque déjeme decirle, él fue como esclavo. Él no llegó como un hombre con título, un hombre influyente a la casa de Potifar. Él llegó como esclavo. Él era un esclavo. Y siendo esclavo, fue preso. Y después de estar preso, pasó lo de Faraón y todo lo demás. Entonces, nos damos cuenta que, por eso les digo que quizás muchas cosas que hayan surgido en tu pasado sean para bendecir a otros, sean para que en este tiempo bendiga a quienes te rodean. Entonces, deja de lamentarte por las cosas malas que pudieron ocurrir en tu pasado. Deja de preguntarte el por qué pasó. Deja de achacarle culpas a X o a Y persona. Porque si tú te pones a pensar en frío, esas cosas que quizás pasaron en tu vida, si Dios no la ha usado aún para bendecir tu sueño, la usará. Y cuando la use, será para bendecir a quien te rodea. Entonces, deja de buscar cumplir los sueños bajo tus propias fuerzas. Deja de buscar y creer que el plan que tú tienes es mejor que el que tiene Dios. Porque quizás salga bien un tiempo, pero cuando vayan los problemas, porque llegarán problemas, es iluso y es poco razonable, además, creer que no llegarán los problemas, porque los problemas llegan. La cuestión está que si has sido tú en tu propio esfuerzo, te vas a sentir sin Dios y te vas a sentir desolado, que no vas a tener salida. En cambio, cuando tú pones y dejas que sea Dios el que haga esos sueños, te darás cuenta que
aunque lleguen las circunstancias, Dios siempre ya tiene la salida. Por eso les decía, José fue vendido como esclavo. Para él, bueno, fue algo malo. Pero ya había el plan de Dios, porque llegó a ser como era. Dios lo bendijo. Siendo esclavo, Dios lo bendijo, lo puso gracia y lo prosperaba en todo. Siendo esa gracia de Dios, lo llevó a ser primero de la casa de Potifar. Y ya José pensaría, bueno, ya lo logré, ya estoy listo. Pero surgió una situación adversa. Lo metieron preso. Y cuando lo metieron preso, el hombre dijo, bueno, y ahora se acabó todo, se acabó este sueño. Pero resulta que aún estando allí nuevamente, Dios siguió sacando a flote el sueño de José. Porque cada uno de nosotros, el sueño que ha sembrado en cada uno de nosotros, siempre nos va a llevar a Él. Y siempre va a ser Él quien nos prospere. Porque, como les decía, cuando nosotros empezamos a caminar en los sueños que Dios nos ha puesto, pero por nuestras propias fuerzas, empezamos quizás a cometer errores, que puede ser que los cometamos, pero cuando nosotros estamos haciendo los guiados por Dios, va a pasar como José. Usted simple y llanamente no va a hacer nada. Escuchar la voz de Dios, interpretar lo que Dios quiere hacer, bendecir a otros. Y eso es esa gracia es lo que va a hacer que tú llegues al lugar donde debas llegar. Y punto. Y el propósito y todo ese plan que tuvo Dios con José no fue más que poder alimentar a los hebreos. O sea, Dios sabía, Dios conoce los tiempos. Entonces deje de lamentarse por lo que haya pasado en su pasado. Perdone lo que deba perdonar. Sane lo que deba sanar. Entregue lo que tenga que entregar. Y usted se dará cuenta que quizás lo malo que vivió, Dios lo va a usar para bendecir a otros. Y empezará a caminar en los sueños que Dios ha puesto en su vida, bajo la gracia de Dios, bajo la gracia del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Eso no es más que esto. Eso no es más que esto. Por eso tengo la convicción de que Dios ha permitido este tiempo, de que salgamos de las iglesias, de que salgamos de los templos, para darnos cuenta que afuera la gente necesita del poder y de la manifestación sobrenatural de los hijos de Dios. Que usted y yo podamos llevar palabra a la gente, al mundo, que rompamos nuestras estructuras religiosas, queriendo encajonar a Dios en que tiene que ser de una forma u otra, según yo creo, y entender que Dios es soberano y que Dios es el dueño de todo. Creo que eso es lo que ha venido Dios haciendo, y por eso es que aunque estemos a mitad de año, el 2020, aún en este tiempo Dios acorta los tiempos en estos meses, y puede hacer cosas sorprendentes y sobrenaturales en tu vida. Por eso les decía, usted quiere ver una nación que honre y que alabe a Cristo, que honre al Dios verdadero. Empecemos a caminar en los sueños bajo la voluntad de Dios, no nuestros propios sueños, porque nuestros propios sueños debemos buscar que sean guiados por Él. Amén. Y cada uno de nosotros está llamado a algo, a un área particular, a un ministerio. Los que estén llamados a ejercer ministerio, a ejercer por una profesión donde podamos bendecir a otros, a ser columnas financieras para muchos. Pero la realidad es que sea donde sea que estemos, el sueño debe cumplirse, es guiado por Dios. Y no procurando nosotros, como que dice, echarle esa ayudadita a Dios. No, dejar que sea Dios. Porque José, si les hago esa pregunta nuevamente, no tuvo ningún mérito propio para poder llegar a ser el primero en Egipto. Sino que simple y llanamente José fue bendecido por la gracia de Dios. Amén. Yo creo que allí donde usted está, oremos un poquito y vamos a entrar un poquito en presencia de Dios. Y en este tiempo, cada sueño, cada meta, cada anhelo que ha habido en su corazón, que usted siente que ha estado frustrado, que la situación pandemia no lo ha dejado lograr, y empieza a ver las bendiciones que tiene en este día, en este tiempo. Y que las cosas quizás adversas que ha vivido
Ha habido gracia en medio de ello. Porque la palabra enseña que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No importa qué tan pecador te hayas sentido en ese momento o te puedas sentir hoy. No importa qué tan abandonado te sientas en este momento, sino que comprendas que el Espíritu de Dios es quien está contigo. Que realmente Dios no se ha olvidado de ti. Y que aunque quizás hoy sufras, aunque quizás hoy llores, aunque te duela, aunque quizás sea inexplicable, como cuando José estuvo preso por lo injusto, confíes. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias por cada sueño que has puesto en sus vidas, por cada anhelo, Señor. Bendice, Padre, los corazones. Sana, Señor, las heridas. Las heridas de nuestro pasado, Señor. Echa fuera de nosotros, Señor, todo espíritu de abandono, toda orfandad, toda autosuficiencia, Señor. Creer que por nosotros mismos alcanzaremos tus sueños, Señor. Porque delante de ti somos nada, Señor. Haznos genuinos, que podamos ser genuinos delante de ti, Rey. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, anhelemos más tu presencia que tus beneficios, Señor. Trae, Padre Santo, ese quebrantamiento en nuestra adoración, en nuestro llamamiento, en nuestros corazones, Señor. Y en cada sueño. Te pido, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, seas tú trayendo libertad en las mentes, Señor. Rompiendo las cadenas, Señor, los yugos que puedan estar pesando en este tiempo, Señor. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, seas tú sanando los cuerpos, Padre Santo. Que hiciste, así como hiciste en el Éxodo, Rey, con la sangre del cordero en los dinteles, impidiendo que el espíritu de muerte pasara por la casa del nombre de Jesús. Y colocas en nosotros, Señor, una convicción tal de que eres tú quien tiene el control de cada cosa. Ayúdanos, Señor, a no ignorar tu voz, a escucharte más que lo que el mundo quiera decirnos, Señor. Y los sueños, Padre, que hemos enterrado porque pensamos que tú no los cumplirías, Señor, tráelos a memoria, Rey. Hazlos, Señor, que rebroten, Señor, como dice en el Salmo 65, Señor. A sonar de tu nombre, todo temor no tiene lugar. A sonar de tu nombre, el enemigo tiene que huir. A sonar de tu nombre, adora tu gran nombre. Y diga: el débil fuerte soy, y el débil fuerte es. A sonar de tu nombre, y tu gracia se manifiesta. A sonar de tu nombre, enfermos. Bendigo a tus hijos, tu provisión, bendigo cada sueño que haya en tu vida.
y anhelo que sea Dios revelándote hacia dónde debes caminar, cómo debes hacerlo, y que Él prospere cada paso que des. Te bendigo en el nombre de Jesús. Chao, tengan una feliz tarde, compartan con sus niños, disfrútenlos y que ellos la pasen bien también.